Capítulo 1. La actitud mental budista. Entre todos los fundadores de religiones, el Buda fue el único maestro, si se nos permite llamarle fundador de una religión en el sentido popular de la palabra, que no pretendió otra cosa, sino ser pura y simplemente un hombre. Otros maestros fueron encarnaciones divinas o inspirados por Dios. El Buda, en cambio, no solo fue un ser humano sino que no se arrogó ni inspiración divina, ni poder externo alguno. Tanto su percepción directa y total de la verdad cuanto sus logros espirituales, los atribuyó al esfuerzo y la inteligencia estrictamente humanos. El hombre, solamente el hombre, puede convertirse en Buda. Cada hombre, si lo desea y se esfuerza, tiene en sí mismo la potencialidad necesaria para alcanzar tal estado. El Buda puede ser llamado hombre en la acepción más amplia del término, pues era tan perfecto en su condición de humano, que más tarde, en la religión popular, llegó a ser considerado casi superhumano. Según el budismo, no hay nada por encima del hombre. Él es su único amo, y no existe ningún ser superior o poder que sea juez de su destino. Dijo el Buda, cada cual es refugio de sí mismo, ¿qué otro refugio podría haber? Exhortó a sus discípulos a que ellos mismos fuesen su refugio, y no buscasen nunca otros refugios o ayudas. El Buda enseñó, animó y estimuló a cada uno a autodesarrollarse, porque mediante su propio esfuerzo e inteligencia, el hombre tiene en sus manos el poder de liberarse de toda servidumbre. Y en otra parte declara, vosotros mismos debéis hacer el esfuerzo, pues los Tathagatas solo enseñan la senda. Si el Buda ha de ser llamado Salvador, es únicamente en el sentido de que descubrió e indicó el sendero que conduce a la liberación, al nirvana, pero nosotros mismos debemos hallar el sendero. En este principio de responsabilidad individual se funda la plena libertad que el Buda concediera a sus discípulos. En el Mahaparinibbana Sutta él dice que nunca pensó en dirigir el Sangha, la orden monástica, o que éste debía estarle subordinado, y agregó que en su enseñanza no había doctrinas esotéricas, nada escondido en el puño cerrado de un maestro, Akariyamuti. Dicho de otra manera, no mantuvo nada oculto. La libertad de pensamiento enunciada por el Buda es desconocida en cualquier otra parte de la historia de las religiones. Tal libertad es necesaria, pues, según él, la emancipación del hombre depende de su directa aprehensión de la verdad, y no mediante la gracia benevolente de un Dios o un poder externo, como recompensa a una conducta obediente y virtuosa. Cierta vez, el Buda visitó una pequeña villa llamada Kesaputta, en el reino de Kosala, cuyos pobladores eran conocidos por el nombre común de Kalamas. Cuando estos tuvieron noticia de la llegada del Buda, fueron a su encuentro y se dirigieron a él, diciendo: Señor, algunos reclusos y brahmanes que visitaron Kesaputta, explicaron y esclarecieron sus propias doctrinas, mas despreciaron, condenaron y rechazaron violentamente las doctrinas de los demás. Empero, oh Señor, nosotros estamos siempre dominados por la duda y la perplejidad, en lo que atañe a saber cuál de esos reclusos o brahmanes dijo la verdad, cuál mintió. Entonces el Buda les dio el siguiente consejo, que es único en la historia de las religiones. Sí, Kalamas, justo es que dudéis y estéis perplejos, pues la duda ha surgido en vosotros motivada por un asunto dudoso. Ahora bien, Kalamas, prestad atención, no os guiéis por lo que escuchéis decir a otros, ni por la tradición, ni por los rumores, no os guiéis por la autoridad de los textos religiosos, ni por la lógica o la deducción ni por razonamientos basados en apariencias, ni por el deleite de las opiniones especulativas, ni por posibilidades fundadas en apariencias, ni tampoco por esta idea, este es nuestro maestro. Pero, oh Kalamas, si vosotros mismos llegáis a comprender que ciertas cosas son demeritorias, acusala, falsas y malas, reprobadlas entonces. Y cuando vosotros mismos comprendéis que ciertas cosas son meritorias, kusala, y buenas, entonces aceptadlas y vivid conforme a ellas. El Buda fue más lejos aún, pues les dijo a los bhikkhus que el discípulo debía examinar al propio Tathagata, Buda, con el fin de estar completamente convencido del verdadero valor del maestro a quien seguía. Según la enseñanza del Buda, la duda, visikika, es uno de los 5 impedimentos, nivarana, de la clara comprensión de la verdad y del progreso espiritual, o de cualquier clase de progreso. Sin embargo, puesto que en el budismo no hay artículos de fe, este no considera a la duda como un pecado, conforme lo conciben algunas religiones. Las raíces de todo mal están constituidas por la ignorancia, avijja, y las opiniones erróneas, mikaditi.
Es un hecho innegable que mientras uno no haya comprendido o visto claramente, la duda persistirá. Mas para seguir progresando, es absolutamente necesario librarse de la duda, y, para librarse de ella, hay que ver con claridad. Carece de todo sentido decir que uno no debería dudar o que debería creer. Decir simplemente, creo, no significa que uno comprende y ve. Cuando un estudiante trabaja en la solución de un problema de matemática, llega a una etapa más allá de la cual no sabe cómo proseguir, y está dominado por la duda y la perplejidad. En tanto lo domine la duda no podrá continuar, si desea continuar, debe solucionar esa duda indudablemente, existen medios para solucionarla. Decir simplemente, creo, o, no dudo, no ayuda, por cierto, a resolver el problema. Obligarse a sí mismo a creer y aceptar algo sin antes haberlo comprendido, puede brindar un resultado feliz en el terreno público, pero no en el espiritual o el intelectual. El Buda estaba siempre ansioso por disipar la duda. Mismo unos minutos antes de su muerte, les preguntó varias veces a sus discípulos si tenían alguna duda respecto de su enseñanza, para no tener que reprocharse después de no haber podido aclararla, pero los discípulos permanecieron silenciosos. Entonces el Buda díjoles estas conmovedoras palabras: si es por respeto al maestro que os abstenéis de formularle preguntas, permitid al menos que alguno de vosotros informe al amigo, es decir, que quien tuviera una duda se la comunicara a su amigo, con el fin de que éste formulara la pregunta por él. Tanto la libertad de pensamiento cuanto la tolerancia enunciadas por el Buda causan asombro al estudiante de la historia de las religiones. Cierta vez en Nalanda, un eminente y rico padre de familia llamado Upali, y conocidísimo discípulo laico de Nigantanataputta, Mahavira, el Jaina, fue enviado expresamente por este a visitar al Buda para que lo venciera en una discusión sobre la teoría del karma, porque las opiniones del Buda al respecto eran distintas a las suyas. Contrariamente a lo esperado, al final del diálogo, Upali tuvo la convicción de que los juicios del Buda se ajustaban a la verdad, y que su maestro estaba equivocado. Rogóle entonces al Buda que lo aceptara como discípulo laico, Upasaka, pero éste le aconsejó reflexionar y a no precipitarse, porque reflexionar cuidadosamente es beneficioso para los hombres de renombre como tú. Cuando Upali reiteró su petición, el Buda pidióle que continuara respetando y protegiendo a su anciano maestro religioso, tal como acostumbraba a hacerlo. Siguiendo este ejemplo de tolerancia y comprensión, el gran monarca Asoka de la India, siglo III a.C., reverenció y patrocinó a todas las religiones de su inmenso imperio. En uno de sus edictos grabados en rocas, cuyo original aún podemos leer hoy, el monarca declaró: no se debe reverenciar únicamente a la propia religión y condenar a las otras religiones, sino que, por tal o cual motivo, éstas también deben ser reverenciadas. De este modo, uno contribuye al engrandecimiento de su religión, y a la vez sirve a las otras religiones. Quien quiera que reverencia a su religión y condene a las otras lo hace, ciertamente, por devoción, pensando, glorificaré a mi religión. Pero obrando así, grande es la injuria que le inflige a su religión. Por consiguiente, buena es la concordia, que todos escuchen y estén dispuestos a escuchar las doctrinas profesadas por otros. Cabe agregar aquí que este espíritu de mutua comprensión debería ser puesto en práctica en nuestros días, no solo con respecto a doctrinas religiosas sino también en otros campos. Este espíritu de tolerancia y comprensión ha sido desde el comienzo uno de los más caros ideales de la cultura y la civilización búdicas. Y es el motivo por el cual tanto en las conversiones cuanto en la propagación del budismo, realizadas en el curso de su larga historia de 2500 años, no se registró un solo caso de persecución, ni se derramó gota de sangre alguna. La difusión del budismo por el continente asiático se operó pacíficamente, y cuenta en actualidad más de 500 millones de adherentes. Toda violencia, sea cual fuere el pretexto alegado, es absolutamente contraria a la enseñanza del Buda. Suele preguntarse a menudo, ¿es el budismo una religión o una filosofía? El nombre que le deis carece de toda importancia, pues cualquiera sea el rótulo que le pongáis, este no modifica al budismo, continúa siendo lo que es. Aun el rótulo budismo, que le ponemos a la enseñanza del Buda, tiene muy poca importancia. El nombre que le damos a las cosas no es esencial. ¿Qué es un nombre? Eso que llamamos rosa, con otro nombre exhalaría el mismo perfume. Así, tampoco la verdad necesita rótulo, pues no es ni budista, ni cristiana, ni hindú, ni musulmana. No está bajo el monopolio de nadie.
Los rótulos sectarios constituyen un impedimento de la aprehensión de la verdad, y engendran dañosos prejuicios en la mente de los hombres. Esto no es solamente cierto respecto de los asuntos de carácter intelectual y espiritual, sino también en lo que atañe a las relaciones humanas. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un hombre no lo consideramos simplemente como un ser humano, sino que le ponemos rótulos tales como inglés, francés, alemán, norteamericano o judío, y lo juzgamos conforme a los prejuicios asociados con el rótulo que le pusimos, es decir, con nuestro rótulo mental. Sin embargo, quizá dicha persona esté totalmente exenta de tales atributos. Tan grande es la afición que tiene la gente por los rótulos discriminatorios, que mismo suele ponerlos a las cualidades y sentimientos comunes a todos. De ahí que se hable de distintas clases de caridad, por ejemplo, caridad budista o cristiana, y se desprecien las otras clases de caridad. Pero la caridad no puede ser sectaria, no es cristiana, ni budista, ni hindú, ni musulmana. El amor de una madre hacia su hijo no es budista ni cristiano, sino amor materno. Cualidades y emociones humanas tales como el amor, la caridad, la compasión, la tolerancia, la paciencia, la amistad, el deseo, el odio, la mala voluntad, la ignorancia, el orgullo, etc., no necesitan rótulos sectarios, no pertenecen a una religión en particular. Al buscador de la verdad le es indiferente de dónde proviene una idea. La fuente y el desarrollo de una idea es asunto propio del académico. En realidad, para comprender la verdad, ni siquiera es preciso saber si la enseñanza adoptada es del Buda o de otro. Lo esencial es ver, comprender el asunto. En el Majjhima Nikaya Sutta N-40, se relata un importante suceso que ilustra esto. Cierta vez el Buda se hospedó en el cobertizo de un alfarero con el fin de pasar la noche y, cuando entró en él, ya se encontraba allí un joven recluso. No se conocían, y, observando al recluso, el Buda tuvo este pensamiento: digno es el porte de este joven, ¿acaso resulte útil si lo interrogo? Entonces se dirigió al joven, y dijo: Oh, Bhikkhu, ¿en quién has confiado para abandonar la vida de hogar? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién es la doctrina que más te agrada? Oh, amigo, respondió el joven, hay un recluso llamado Gotama, descendiente de los Sakyas, que ha abandonado la familia de los Sakyas para convertirse en recluso. Pública es su elevada reputación de Arahant, de totalmente iluminado. En ese sublime he confiado al convertirme en recluso. Él es mi maestro, suya es la doctrina que más me agrada. ¿Dónde reside actualmente ese sublime, el Arahant, el totalmente iluminado? En los países del norte, amigo, hay una ciudad llamada Savatthi, allí reside actualmente ese sublime, el Arahant, el totalmente iluminado. ¿Has visto alguna vez a ese sublime? Si le vieses, ¿podrías reconocerle? Nunca vi a ese sublime, y si le viese no podría reconocerle. El Buda comprendió que era por el que este joven desconocido había abandonado la vida de hogar y se había convertido en recluso. Pero, sin divulgar su identidad, se dirigió al joven diciendo: Oh, Bhikkhu, voy a enseñarte la doctrina. Escucha, presta atención y hablaré. Así sea, amigo, contestó el joven. Y el Buda pronunció para este joven un discurso extraordinario donde le explicó la verdad, y cuya médula exponemos más adelante. Solo al final del mismo, el joven recluso, cuyo nombre era Pukusati, reconoció al Buda. Púsose entonces de pie, se acercó al maestro, e inclinándose reverentemente a sus pies, le pidió disculpas por haberle dado, equivocadamente, el tratamiento de amigo, luego le rogó que lo ordenara y admitiera en la orden monástica del Sangha. Ante tal requerimiento, el Buda le preguntó si tenía la escudilla y las túnicas. El bhikkhu debe poseer 3 túnicas y la escudilla de la limosna. Pero, como Pukusati le contestó que no llevaba tales elementos consigo, el Buda le dijo que los Tathagatas no ordenaban a quien no tuviera las túnicas y la escudilla. Entonces Pukusati salió en busca de ellas, empero, desgraciadamente, fue acornado por una vaca enfurecida y murió. Cuando esta triste noticia le fue comunicada al Buda, este dijo que Pukusati era un sabio que ya había aprendido la verdad y alcanzado la penúltima etapa hacia el nirvana, que había renacido en un mundo donde se convertiría en Arahant, y finalmente moriría para no retornar jamás a este mundo. Este relato demuestra claramente que cuando Pukusati escuchaba al Buda y comprendió su enseñanza, no sabía quién le hablaba ni de quién era la enseñanza.
Pukusati vio la verdad. Si el medicamento es bueno, la enfermedad será curada, con que poco importa saber quién preparó el medicamento o cuál es su procedencia. Casi todas las religiones están basadas en la fe, más bien en la fe ciega, al parecer. El budismo, en cambio, hace hincapié en la visión, la penetración, el conocimiento, la comprensión, y no en la fe o la creencia. En los textos budistas encontramos la palabra saddha, esrada, en sánscrito, traducida generalmente por fe o creencia. Pero saddha no es fe propiamente dicha, sino más bien confianza, nacida de la convicción. No obstante, debemos admitir que tanto para el budismo popular cuanto en el uso corriente de los textos, la voz saddha contiene un elemento de fe, en el sentido de devoción hacia el Buda, el Dhamma, la enseñanza, y el Sangha, la orden. Según Asanga, el gran filósofo budista del siglo IV a.C., 3 son los aspectos de esrada: 1. Total y firme convicción de que existe una cosa; 2. Serena alegría por las buenas cualidades; y 3. Aspiración o deseo de lograr algo en lo cual se ha puesto la mira. Como quiera que sea, la fe o la creencia, conforme la interpretan la mayoría de las religiones, tiene muy poco que ver con el budismo. La creencia surge cuando no hay visión en todo el sentido de la palabra. En el instante en que veis, la creencia desaparece. Si os digo que en el puño tengo escondida una joya, la creencia surge en vosotros porque no la veis, pero si abro la mano y os muestro la joya, vosotros mismos la veréis y la creencia ya no tiene razón de ser. Así, los textos budistas antiguos dicen, profundizar, en la verdad, del mismo modo que no ve una joya, o una fruta del mirobalano, en la palma de la mano. Un discípulo del Buda llamado Musila le dijo a otro monje, amigo Sabita, sin devoción, fe o creencia, sin afición o inclinación, sin rumores o tradición, sin considerar razones fundadas en apariencias, sin el deleite de las opiniones especulativas, sé y veo que la cesación del devenir es el nirvana. Y el Buda dice, oh bhikkhus, declaro que la destrucción de las corrupciones e impurezas es para aquel que conoce y ve, mas no para aquel que ni conoce ni ve. Siempre se trata de visión, penetración, conocimiento, y no de creencia. La enseñanza del Buda es denominada Ipasika, o sea que os invita a venir y ver, y no venir y creer. Las expresiones empleadas en diversos lugares de los textos budistas, relativas a aquel que ha logrado la percepción de la verdad, son las siguientes: ha surgido, en él, el impoluto e inmaculado ojo de la verdad, Dhammakaku, ha visto la verdad, ha alcanzado la verdad, ha conocido la verdad, ha sobrepasado la duda, está libre de vacilación, así con recta sabiduría él ve las cosas, tal como son, Yatha Bhutam. Y refiriéndose a su propia iluminación, el Buda se expresó de este modo: surgieron en mí el ojo, la visión profunda, la sabiduría, el conocimiento y la luz. Siempre consiste en ver mediante el conocimiento o la sabiduría, Jnana Dasana, y no creer por medio de la fe. Esto fue cada vez más apreciado en una época en que, con intolerancia, la ortodoxia brahmánica insistía sobre la creencia y aceptación de su tradición como la única verdad incontestable. Cierta vez, un grupo de doctos y conocidos brahmanes fue a visitar al Buda para entablar discusiones con él. Entre ellos había un joven brahmán de 16 años, llamado Kapatika, cuyos compañeros le consideraban dotado de una mente brillantísima, quien se dirigió al Buda, diciendo: Venerable Gotama, las antiguas y santas escrituras de los brahmanes fueron transmitidas en forma sucesiva, mediante la ininterrumpida tradición oral. Acerca de las mismas, los brahmanes han llegado a esta conclusión absoluta: esta es la única verdad y lo demás es falso. Ahora bien, ¿qué dice el venerable Gotama al respecto? Entre todos los brahmanes, hay uno solo que pretenda saber y haber visto por propia experiencia: esta es la única verdad y lo demás es falso. Inquirió el Buda. No, señor, respondió el joven con toda franqueza. Entonces, ¿no hay un solo maestro o maestro de maestros de los brahmanes, anterior a la 7ª generación, o mismo uno de los autores originales de esas escrituras que pretenda saber y haber visto por propia experiencia: esta es la única verdad y lo demás es falso? No, señor. Entonces esto es como una hilera de hombres ciegos, cada uno apoyándose en el que le precede: el primero no ve, el de medio no ve y el último tampoco ve. Por consiguiente, a mi parecer, la condición de los brahmanes se asemeja a una hilera de hombres ciegos. Seguidamente, el Buda les dio un consejo capital:
no es digno del hombre sabio que sostiene, lit, protege, la verdad, llegar a la conclusión absoluta, esta es la única verdad y lo demás es falso. Al solicitarle el joven Brahman que explicase la idea de mantener o proteger la verdad, el Buda dijo, siempre que sostenga la verdad, un hombre tiene fe si dice, esta es mi fe, pero debido a ello no puede llegar a la conclusión absoluta, esta es la única verdad y lo demás es falso, punto. En otras palabras, un hombre puede creer lo que le plazca y decir, creo esto, siempre que sostenga la verdad. Porque es su creencia o su fe, no debe decir que lo que él cree es la sola verdad y que lo demás es falso. Dice el Buda, apegarse a una cosa, a una opinión, y despreciar a otras cosas, otras opiniones, como inferiores es, según los sabios, una ligadura. En cierta ocasión, el Buda les explicó a sus discípulos la doctrina de causa y efecto, y estos le contestaron que la veían y comprendían claramente. Entonces el Buda se dirigió a ellos diciendo, oh bhikkhus, aun esta opinión que es tan pura y clara, si os apegáis a ella, si os encariñáis con ella, si la guardáis cual un tesoro, ello significa que no habéis comprendido que la enseñanza se asemeja a una balsa que está destinada para cruzar a la orilla opuesta, y no para llevarla, continuamente. Y en otra parte le explica esta célebre parábola en la cual su enseñanza es comparada con una balsa que sirve para cruzar a la otra orilla, no para ser llevada sobre las espaldas. Oh bhikkhus, un hombre que está viajando llega a una gran extensión de agua, cuya orilla en la cual él se halla es peligrosa, mas la opuesta es segura y libre de peligros. Entonces tiene este pensamiento, vasto es este río, en esta orilla abunda el peligro, empero, aquella es segura y libre de peligros. No hay bote ni puente con los cuales podría cruzar el río. Por tanto, sería conveniente que juntara hierbas, leña, ramas y hojas para construir una balsa, así con ayuda de la balsa e impulsándome con mis manos y mis pies, podré alcanzar la otra orilla sin peligro. Entonces, oh bhikkhus, ese hombre juntó hierbas, leña, ramas y hojas, y con ellas construyó una balsa, después con ayuda de la balsa e impulsándose con sus manos y sus pies cruzó el río sin peligro. Y cuando hubo alcanzado la otra orilla pensó, esta balsa me fue muy útil, con su ayuda e impulsándome con mis manos y mis pies llegué a esta orilla del río. En consecuencia, justo sería que la cargue sobre mi cabeza o mis espaldas y la lleve conmigo donde quiera que vaya. ¿Qué pensáis, oh bhikkhus? Si ese hombre procediera así, ¿obraría apropiadamente con la balsa? No, señor, respondieron los bhikkhus. ¿Cómo obraría él apropiadamente con la balsa? Suponed que luego de haber llegado a la otra orilla él pensara, esta balsa me fue muy útil, con su ayuda e impulsándome con mis manos y mis pies llegué a esta orilla del río. En consecuencia, justo sería que la abandone en la playa o la amarre a la costa dejándola flotar y después continúe libremente mi camino. Procediendo así, ese hombre obra apropiadamente con la balsa. De la misma manera, oh bhikkhus, he enseñado una doctrina que se asemeja a una balsa, ella es, también, para alcanzar la otra orilla, y no para retenerla, lit. Apegarse a ella. Y vosotros, oh bhikkhus, que comprendéis que la enseñanza se asemeja a una balsa, deberíais abandonar mismo las cosas buenas, dhamma, y con mayor razón las cosas malas, adhamma. Con esta parábola queda totalmente aclarado que la enseñanza del Buda se propone conducir al hombre al lugar seguro, a la paz, a la felicidad, a la placidez, al logro del nirvana. Toda doctrina enseñada por el Buda tiende a este fin. Él no habló simplemente para satisfacer la curiosidad intelectual, sino que fue un maestro práctico, y solo enseñó aquello que podría traerle paz y dicha al hombre. Cierta vez, el Buda moraba en un bosque de sinsapas, en Kosambi, cerca de Allahabad, y cogiendo con la mano algunas hojas de sinsapas, se dirigió a sus discípulos, preguntando: ¿Qué pensáis, oh bhikkhus? ¿Cuáles son más numerosas, estas hojas que he tomado en mi mano o las hojas de este bosque? Señor, pocas son las hojas que el Sublime ha tomado en su mano, pero son ciertamente más numerosas las hojas de este bosque de sinsapas. Así también, oh bhikkhus, de lo que supe solo os dije un poco, lo que no os dije es mucho más y, porque no os dije, esas cosas. Porque eso no es útil, no conduce al nirvana. Este es el motivo por el cual no os dije esas cosas. Resulta fútil para nosotros tratar de especular, como lo intentaron vanamente algunos eruditos, acerca de lo que el Buda sabía y no nos dijo. El Buda no mostró interés en discutir cuestiones metafísicas innecesarias,
que son puramente especulativas y crean problemas imaginarios. Él las consideraba como un yermo de opiniones. Pero, al parecer, algunos de sus discípulos no compartían esta actitud, pues ejemplo de ello nos lo ofrece uno llamado Malunkyaputta, quien le formuló al Buda 10 preguntas clásicas sobre problemas metafísicos, requiriendo que las mismas le fuesen contestadas. Cierto día, Malunkyaputta se levantó de su meditación vespertina y se encaminó al lugar donde se hallaba el Buda. Cuando hubo llegado, ofreciéndole sus respetos, tomó asiento a su lado y dijo: Señor, cuando estaba meditando solo tuve este pensamiento: hay problemas que no han sido explicados por el sublime, y por él han sido dejados de lado y rechazados, a saber, 1. ¿Es el universo eterno? 2. ¿O no es eterno? 3. ¿Es el universo finito? 4. ¿O no es infinito? 5. ¿El alma es la misma cosa que el cuerpo? 6. ¿O el alma es una cosa y el cuerpo es otra? 7. ¿Existe el Tathagata después de la muerte? 8. ¿O él no existe después de la muerte? 9. ¿O ambas cosas, simultáneamente, él existe y no existe después de la muerte? 10. ¿O ambas cosas, simultáneamente, él no existe y es no existente después de la muerte? El sublime no me ha explicado estos problemas. Esta actitud no me agrada, no la aprecio. Iré a ver al sublime y lo interrogaré al respecto. Si él me explica esto, continuaré viviendo la vida santa bajo su dirección. Pero si no me lo explica, dejaré la orden y partiré. Si el sublime sabe que el universo no es eterno, que lo diga. Si el sublime no sabe si el universo es eterno o no, etc., entonces, quien no sabe justo es que diga: no sé, no veo, punto. La contestación del Buda a Malunkyaputta debería ser benéfica para los millones de seres que, en nuestros días, pierden un tiempo valioso con cuestiones metafísicas de esta clase, y perturban inútilmente la paz de sus mentes. Alguna vez te dije: Malunkyaputta, ven, Malunkyaputta, vive la vida santa bajo mi dirección y te explicaré estas cuestiones. No, Señor. Entonces, Malunkyaputta, tú me dijiste: Señor, viviré la vida santa bajo la dirección del sublime, y él me explicará esas cuestiones. No, Señor. Mismo ahora, Malunkyaputta, no te digo: ven y vive la vida santa bajo mi dirección y te explicaré estas cuestiones, ni tú tampoco me dices: Señor, viviré la vida santa bajo la dirección del sublime, y él me explicará esas cuestiones. Por consiguiente, oh tonto, ¿quién recusa a quién? Malunkyaputta, quien quiera que diga: no viviré la vida santa bajo la dirección del sublime hasta que él me explique esas cuestiones, de seguro morirá antes de que el Tathagata se las haya explicado. Supón, Malunkyaputta, que un hombre ha sido herido por una flecha envenenada y, siendo llevado al cirujano por sus amigos y parientes, diga: no permitiré que me extraigan la flecha hasta que yo sepa quién la disparó. Si un kshatriya, casta de los guerreros; un brahmán, casta sacerdotal; un vaisya, casta de los comerciantes y agricultores; o un sudra, casta baja, ¿cuál es su nombre personal? ¿Cuál es el nombre de su familia? Si es alto, bajo o de estatura mediana, ¿cuál es el color de su tez? ¿De qué villa, pueblo o ciudad viene? No permitiré que se extraiga esta flecha hasta que yo sepa con qué clase de arco fue disparada, qué clase de cuerda de arco se empleó, qué tipo de flecha, qué clase de pluma se utilizó en la flecha y de qué material era la punta de esta. ¿Cómo terminaría esto, Malunkyaputta? Ese hombre moriría sin saber todas estas cosas. Así también, Malunkyaputta, quien quiera que diga: no viviré la vida santa bajo la dirección del sublime hasta que él me explique si el universo es eterno o no, etc., de seguro morirá sin que el Tathagata le haya explicado esas cuestiones. El Buda prosigue diciéndole a Malunkyaputta que la vida santa no depende de tales juicios, pues cualesquiera sean las opiniones que uno sustente respecto de los mencionados problemas, existen el nacimiento, el dolor, la aflicción, la angustia, cuya cesación, esto es, el nirvana, declaro en esta vida. Por lo tanto, Malunkyaputta, considera como explicado lo que he explicado, y como inexplicado lo que no he explicado. ¿Qué no expliqué? No expliqué si el universo es o no eterno, etc., es decir, las 10 cuestiones citadas más arriba. ¿Por qué, Malunkyaputta, no expliqué esas cosas? Porque eso no es útil, ni está fundamentalmente relacionado con la espiritual vida santa, no conduce a la aversión, al desapego, a la cesación,
a la tranquilidad, a la penetración profunda, a la aprehensión total, al nirvana. Estos son los motivos por los cuales no las he explicado. Y, Malunkyaputta, ¿qué expliqué? Expliqué dukkha, el surgimiento de dukkha, la cesación de dukkha y el sendero que conduce a la cesación de dukkha. ¿Por qué, Malunkyaputta, expliqué estas cosas? Porque es útil y está fundamentalmente relacionado con la espiritual vida santa, conduce a la aversión, al desapego, a la cesación, a la tranquilidad, a la penetración profunda, a la aprehensión total, al nirvana. En consecuencia, las he explicado. Examinemos ahora las 4 nobles verdades que el Buda le dijo a Malunkyaputta haber explicado.